que no se quieren hacer responsables. La periodista Elkirian Caballero nos presenta algunas historias y nos dice qué hacer si uno es de los afectados. Le dice que es una barriada bruja, porque no aparece creo que es en el plano. Esta barriada está ubicada en La Chorrera. Aquí vive Evangelina Flores. Cuando le vendieron la casa pensó que al fin tendría un hogar en donde vivir tranquila, pero está viviendo una pesadilla. Su casa fue entregada con daños en el techo y las baldosas se levantan. Arriba del techo, cuando quitan el cielo raso, eso era puro saco de cemento. ¿Cómo le llaman? Polifón. Otilia de Barrios vive en unas casas más adelante. Me siento con una depresión, por decirlo así. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué daños ha tenido? Ajá, la casa, mire, el baño, todo eso está rajado, la casa está totalmente desnivelada, no tiene unos acabados como nos dijeron, que nos dijeron pues cómo eran las condiciones de la casa. Al entrar a su casa, ella muestra cómo las baldosas se están levantando. Y por más que llama al responsable del proyecto, nadie le da respuestas. Como hicimos el contrato, todo era perfecto, decía yo. Bueno, ahora sí voy a vivir en una casa donde llena los requisitos para yo poder vivir, pero no ha sido así. Al comprar les prometieron agua potable, pero aquí el agua se la suministra un cisterna. Toda la variedad aquí no tenemos agua. Viene un camión y pasa el agua 2 veces a la semana. Entonces, si uno no tiene tanque, ¿qué pasó? ¿Se queda sin agua? Estas son solo algunas de las quejas de miles de personas en todo el país, que son víctimas de algunas empresas inmobiliarias que prometen especificaciones, pero que al final no cumplen. Lo primero que deben hacer es un reclamo formal a estas empresas, pero si estas no les resuelven, pueden poner las quejas en la Codeco, en donde abogados interponen las demandas necesarias. Este departamento es el que agarra el expediente, lo analizamos, vemos si es viable o no la demanda, vamos a recabar las pruebas necesarias. En materia inmobiliaria lo que necesitamos siempre es ver la promesa de compraventa, ver el contrato de compraventa, la escritura per se, vemos el tema también de la publicidad, las adendas, los contratos. En muchas ocasiones el promotor realiza una preventa para enganchar a sus clientes y luego no cumple con los plazos de entrega o simplemente desaparecen con la plata de los clientes. ¿Qué pasa en el caso de esa cláusula que hay en los contratos que se le puede subir hasta un 10% del bien por el tema del valor de los materiales? Ahí lo que te iba a explicar es lo siguiente. Se sentó un precedente en la Corte en el 2007 con una demanda que interpuso a Codeco de que la cláusula era abusiva, porque tenía yuxtapuesta un poco de condiciones y cláusulas penales que van en detrimento de los derechos de la consumidora en ese caso. En la Codeco se han interpuesto más de 3.000 demandas en un periodo de 6 años contra las inmobiliarias, que superan los 231 millones de dólares. Muchos coinciden en que es necesario que exista una ley más rigurosa contra los que estafan a los consumidores. Elkirian Caballero, TVN Noticias. Sobre este tema, ya tenemos con nosotros en nuestro estudio al director de ACODECO, el señor Pedro Meilán, a quien le damos la bienvenida a TV Noticias. ¿Usted no conocía este estudio? No, no, Luis, pero gracias y aquí siempre con ustedes colaborar pues, en lo que podamos. Excelente. Señor Pedro Meilán, bueno, usted acaba de ver la nota, déjenos saber cuáles son los casos más frecuentes que llegan a ACODECO en temas inmobiliarios. Sí, mira, es importante mencionar, Luis, de que en alguna forma el boom inmobiliario ha traído a Panamá un problema muy grande con lo que se dice las garantías, los vicios ocultos y el problema del abono, que fue el primer tema que tocó la señora en la entrevista. Fíjate, habían empresas que venían a la República de Panamá, empezaron a especular porque venían sin saber o tener conocimiento de esto, tomaban los abonos de los consumidores y de alguna forma no construían y se iban con estos abonos. Este tipo de cosas, así también como las fechas de entrega que te decían que te entregaban en el 2007 y estamos en el 2012 y todavía no han entregado, o que empezaban una construcción en el 2009 y estamos en el 2013 y no han empezado la construcción. El tema que después de estar construido la propiedad inmueble no se les daban las garantías correspondientes o desaparecían la empresa, hacían una empresa con una sociedad anónima específica y cuando ya terminaban de construir lo que ocurría era que ellos cerraban esta sociedad y cuando uno iba a reclamar esta garantía no estaban. El tema de los vicios ocultos, que es una materia que
por ley las promotoras o cualquier persona que construya está obligado por 10 años a darle seguimiento a algún tipo de vicio oculto que el consumidor tenga. Era un tema que, si bien es cierto, estaba un poco amparado en la ley 45 y no era del todo efectiva. Es por esto que nosotros promovimos unas modificaciones que no solamente tienen que ver con promotoras, sino con una gran cantidad de cosas, pero entre ellas estaba el caso de las promotoras. Y paso y te explico para que tengas un conocimiento más claro. Fíjate, en el caso de los abonos, nosotros estamos modificando el hecho de que cualquier persona que entregue un abono está seguro de que ese dinero no va a ser utilizado hasta que la construcción no se inicie. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede tener una preventa. Esta preventa puede demorar 2 años. Por ejemplo, el tiempo máximo que se está dando la modificación para que usted pueda captar dineros de un consumidor van a ser de 2 años. Si en 2 años usted no ha podido terminar de captar lo que necesita para lograr ese préstamo interino que tienen los promotores para conseguir empezar a construir, entonces el consumidor tiene la opción de que usted le devuelva su dinero inmediatamente con los intereses respectivos, o decirle al promotor, bueno, yo quiero continuar en el proyecto porque veo que tú cuando termines a mí me gusta. Ya es una decisión del consumidor. Pero lo más importante es que el dinero va a estar ahí. ¿Por qué? Porque este promotor no lo va a poder usar por ley. Esto quiere decir que mientras que el proyecto esté en preventa, el dinero tiene que estar en una cuenta bancaria que no puede ser utilizada y el banco es garante de la misma. Del mismo modo podría utilizar una fianza de seguro o un fideicomiso. El mecanismo que utilice el promotor no es de incumbencia. Lo importante es que no va a poder estar utilizado y esto va a ser fiscalizado por ACODE. No. Ahora bien, pero ¿qué dicen los sectores empresariales sobre esta medida? Bueno, ahí voy. Yo pensaba explicártelo todo, pero vamos a empezar. El sector empresarial, la parte seria, lo que es capaz, Convivienda y este tipo de cosas, porque tenemos que decir, en este tipo de negocios hay gente que trabaja bajo la ley en un parámetro serio, y hay otra gente que son los que se salen del marco legal y son los que estamos tratando de que no vayan a seguir perjudicando a los consumidores. Esta parte seria se ha reunido con nosotros, hemos sacado una ley en consenso. Este anteproyecto que ya está en el Ejecutivo, ya fue al Ministerio de Comercio, ya está en presidencia y se está revisando para que cuando reabra la Asamblea inmediatamente poder pasarlo a primer debate en una de las comisiones de la Asamblea Legislativa. Ya fue consensuado por ello. Lo más importante es que el gremio, asociaciones de consumidores, la ciudadanía, la Codeco participó, hicimos diferentes reuniones y demás. O sea, lo que quiere decir es que ha sido consensuado y en esta forma todos nos sentimos contentos con lo que ha salido de ahí. ¿Por qué? Porque ellos han aceptado que hay cierta parte del mercado, ciertas personas que no son los más, han estado haciendo cosas y cometiendo irregularidades que al final del camino no los favorecen a ellos, claro, sino que los perjudican. Entonces es importante resaltar este hecho de que las personas como CAPAC, Convivienda, ACOBIR, todo este tipo de personas han colaborado en que este proyecto se lleve a feliz término. Pero ahora, este tema ya viene sonando hace como un año. Así es. Bien, qué bueno que ya esté en el Ejecutivo. En el último pedazo ya. Y el último pedazo, estamos en la parte final de este proceso, que ha sido tedioso, pero también ha creado muchas tensiones en todas estas partes que usted ha mencionado. Ahora, el tema, por lo menos al principio de la discusión, ellos alegaban de que esto iba a encarecer el costo de la vida para el consumidor y que iban a tener que trasladarlo pues al consumidor estos costos del fideicomiso, ¿verdad? Este fideicomiso inmobiliario. Sí. Esta figura en sí, es realidad que va a generar un costo adicional, ya sea para el promotor o para el consumidor. Mira, te contesto en 2 sentidos. Primer sentido es que si tú quieres utilizarla, la utilizas. Yo te decía que puedes usar esta figura como una fianza de seguro, como podrías utilizar nada más la cuenta bancaria, que no tiene un costo. Ahora bien, nosotros dentro de los cálculos que hicimos, consideramos que esta figura no tiene los costos reales que van a poner más cargo los bienes. Ahora, fíjate, Luis, que es importante mencionarlo. Independientemente, pongamos que sí es cierto que van a elevar un poco los costos. Los costos de las construcciones han venido aumentando. Si tú empiezas a ver desde el 2004 en adelante, todos los años estos apartamentos y estas casas son mucho más caras y no tienen ningún tipo de seguro. Si esto aumentara en algún caso, que yo vuelvo y repito, creo que no es así, yo creo que cualquier consumidor estaría dispuesto a asumir ese cargo sabiendo que su dinero va a estar bien. Porque el problema aquí era que el dinero se utilizaba. Fíjate, nosotros pudimos detectar casos de proyectos que eran de un mismo dueño, lógicamente trabajaba con sociedades distintas, y la plata que él recogía de los abonos de un proyecto que iba a iniciar, pongamos en el 2012, la utilizaba en la construcción de un proyecto que ya había iniciado en el 2009. Entonces, ¿qué pasa? Cuando iba a empezar a construir el nuevo proyecto, esos dineros estaban utilizados en otro lado y el proyecto no se daba o tenía un letargo o comenzaba tardíamente y perjudicaba al consumidor. Entonces, eso es lo que se está tratando de mejorar. Asimismo, ¿qué se mejora? Cuando ya nosotros podemos definir bien lo que son los periodos de entrega
y tenemos, o sea, los periodos de preventa y empezamos a correr ya los periodos de construcción, podemos definir bien las fechas de entrega. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona tiene hasta 2 años para la preventa y él logra su preventa antes de 2 años, desde esa fecha que termina, le dice al consumidor que va a terminar en 36 meses o en 24 meses, él no puede correr para ningún lado, ya tiene una fecha cierta, independientemente de las cláusulas que por demoras que no son imputables al proveedor puedan existir en un contrato, pero ya la persona que sabe que él en el 2008 hizo su preventa, en el 2010 termina la preventa, del 2010 en adelante le dicen 24 meses, pues en el 2012 usted tiene que tener su bien ya construido, por lo menos ya terminándose, que eso es lo que quiere ver el consumidor, porque al final el consumidor cuando compra una casa lo que quiere es recibir el bien, no que le devuelvan su dinero, más los intereses, porque muchas veces los bienes aumentan y ese dinero no le va a servir al igual que le sirvió años anteriores. Quiero que me conteste después que veamos estos tweets, ¿qué pasa cuando ya luego una vez aprobada esta ley, el promotor no cumple con el tiempo de entrega en acuerdo? Vamos a ver algunas de las opiniones. Esta mañana nosotros preguntamos qué creían o si existían pues garantías contra las estafas en el sector inmobiliario y pues ya hemos recibido algunas opiniones a nuestra cuenta @tvnoticias con el hashtag estafas inmobiliarias. Vemos este primer tuit. Señor director, no alcanzó a ver acá, si me lo puede poner en esta otra pantalla. Sí, mira, ahí dice estafas inmobiliarias. Hay inmobiliarias, señor Pedro Meilán, serias en su trabajo, pero hay otras que solo piensan en estafar a los compradores. Pareciera como si crearan empresas solamente para este fin. En este otro tuit dice también publicidad engañosa, ya que hemos hecho los reclamos y no dan una respuesta oportuna. Este otro tuit dice, las inmobiliarias hacen lo que les da la gana con el consumidor, nos estafan y no pasa nada. Es triste. Pues claro que lo es. Bien, también nos cuenta, en el edificio Esplendor en Vía España fuimos estafados, delito ambiental y otras anomalías y no pasa nada. Ok. También dice ¿qué no va? ¿Qué va? No hay leyes que le pongan en cintura todo el tiempo. Es lo mismo. Sun Subieta comentaba. También Quintas de Valeria prometieron cerca 2 parques, las casas con rajaduras y calles deterioradas. Es el mensaje de este seguidor. ¿Tenemos más mensajes, señor director? Este es el último. En relación a la pregunta anterior, señor Pedro Meilán, ¿qué pasa entonces una vez aprobada la ley y el promotor no cumple con el periodo de entrega? Bueno, antes te mencionaba, y antes de ir allá, Luis, quería decir a los Twitter, fíjate que los Twitter, y lastimosamente el ciudadano es así, todos dicen no pasa nada, pero ninguno dice yo fui a Codeco y no me dieron respuesta. Lo más probable es que muchos de esos Twitter las personas no conocen el acceso donde tienen que ir y nosotros los exhortamos a que vayan a Codeco y que nosotros tratemos... ¿Cuál es el procedimiento? Claro, el procedimiento es solamente ir con algún recibo de venta, el contrato, fotocopia tu cédula y presenta inmediatamente tu queja. Y fíjate, y te lo digo así abiertamente, nosotros del 2006 al 2013, a principios del 2013, hemos devuelto en fallos al consumidor 140 millones de dólares. Y donde lo que más ha influido estas devoluciones, esta cantidad de dinero, tiene que ver con inmobiliarias. Entonces, y no quiere decir que estén haciendo mal, porque muchos hayan sido arreglos dentro de conciliación donde ya han aceptado lo demás, otros han sido fallos, pero lo que quiere decir es que sí está dando resultados. 140 millones de dólares, eso está cuantificado. Mira, si tú compras un celular que te cuesta $100 y en alguna forma tiene un daño y vas a Codeco y nosotros podemos resolverle el problema al celular, ya sea que te lo cambien o que te devuelvan tu dinero, yo cuantifico la queja en 100. Bueno, todos esos fallos son cuantificados de esa manera. Si es un apartamento de $100.000, pues se cuantifica en $100.000, le devolvieron el dinero, hicieron las reparaciones o lo demás. Es importante mencionar. Así que yo exhorto a estas personas que vayan y presenten. El tuit no va a resolver el problema. El tuit solamente da un aviso, pero si yo no tengo la queja de un consumidor específico de un apartamento de él, yo no puedo resolver esto ni tengo competencia para hacerlo. Entonces, con respecto a lo que me mencionabas, te decía que en la preventa, el anteproyecto dice que en 2 años, si esta persona no pudo recolectar en 2 años, el dinero tiene que ser devuelto al consumidor más los intereses que tuvo. Y ya como te explicaba que ahora vamos a tener un periodo real de entrega. ¿Y qué quiere decir esto? Si después de la preventa empiezan a correr los 24 o 36 meses que el promotor en alguna forma consensuó con el consumidor en su contrato de adhesión, si él incumple este plazo, también tendría que devolver el dinero con sus respectivos intereses y daños y perjuicios, si así puede probarlo el consumidor. Y es importante, Luis, también mencionarte otra cosa que se ha logrado. Yo te hablaba de los vicios ocultos. Las garantías de los bienes en materia inmobiliaria por lo regular le dan 1 año, año y medio en algunas cosas, infraestructura, paredes, rajaduras y demás, pero después de ese tiempo ocurren otras cosas. ¿Qué han hecho estas promotoras en el anteproyecto?
han consensuado que van a tener una fianza a 2 años, sobre todo para aquellas personas que de alguna forma no están dando la respuesta, para que el consumidor pueda irse contra la fianza de seguro. Y aparte de eso, nosotros como autoridad lo que hemos logrado es que cualquier préstamo interino que se haga, el consumidor va a poder ir no solamente contra la sociedad anónima, porque ¿qué hacían? Terminaban el proyecto y esta sociedad anónima tenía unos directores que eran el barrendero o cualquier persona que estaba ahí, sí, y la cerraban, entonces tú no podías ir a reclamar a ningún lado. Reclamarle a nadie. Ahora, sí, con el tema de los daños ocultos, a ver si me queda claro, o sea, uno tiene que nada más 1 año para que aparezcan todos estos daños. No, te explico. Una cosa es garantía y otra cosa es vicios ocultos. La garantía es el periodo de gracia que le da un promotor para reparar algunas rajaduras, algunas cosas que vinieron mal de fábrica o producto de la construcción. Generalmente, ¿cuánto tiempo es? Como de 1 año a 1 año y medio. Hay promotoras que inclusive dan 2 años. Y te explico por qué. Panamá es un país de clima muy seco, muy caluroso y de lluvia. Entonces, en el cambio de estación, las casas se asientan y provocan rajaduras y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Estas rajaduras y demás, siempre y cuando no sean estructurales, son parte de la garantía. Pero ¿qué pasa? Los vicios ocultos son cosas que tú no pudiste prever a simple vista y que se dan daños estructurales. Por ejemplo, una rajadura de una pared que tú puedes ver de un cuarto hacia otro es una rajadura en la cual hay un vicio oculto y esto puede ocurrir a los 5 o 6 años. Si esto ocurre, entonces el promotor es responsable de esto según el Código Civil y la materia de protección al consumidor. Ya, las personas cuando dan un abono, señor Pedro Milán, dan un abono a una promotora y la promotora se demora en iniciar la obra y uno quiere recoger de vuelta su dinero porque se va a meter en otro proyecto y la promotora no quiere devolver ni un centavo. ¿Cuántos casos de esos hay en Acodeco y cuántos se han llegado a final término y cómo se resuelve un tema de esos? Eso es importante mencionarlo. Fíjate, por eso es que se hace el anteproyecto. Muchas veces podíamos lograrlo y muchas veces la empresa se iba con el dinero. Por eso es que ahora con la modificación actual que estamos haciendo, no se va a poder utilizar ese dinero. ¿Qué quiere decir? Que si usted no puede utilizar los abonos, usted en el momento que el consumidor le exija, pasado el término que establece la ley, usted tendrá que devolver estos dineros. Parte del anteproyecto, parte de la modificación de ley que estamos haciendo es producto que vinieron a este país muchos promotores e inclusive promotores nacionales que empezaron a captar ingresos de consumidores en abono y después no podían construir y esos dineros quedaron en nada. Son muy pocos los casos en los cuales nosotros en caso de abono hemos podido recuperar. Que por supuesto, porque... ¿Pero por qué? Porque si una persona viene aquí y recoge 200.000, 300.000 dólares en abono y es extranjero y arranca y se va para España, ¿dónde lo vas a ir a buscar? O sea, tenemos que ser objetivos y claros en esto. Eso es una realidad de lo que está ocurriendo. Por eso lo contempla la nueva ley. Por supuesto, la nueva ley que dice, usted recoge los abonos y usted no podrá utilizar esos abonos hasta que no inicie la obra y podrá ir desembolsándolo de la cuenta bancaria en, ¿cómo se llama? En un prorrateo según el avance de la obra. De esa manera se está haciendo. Ahora bien, pero entonces en los casos que son sociedades panameñas, claro, ¿ahí sí se han podido resolver? No, porque las sociedades pueden ser panameñas, pero son hechas por extranjeros. E inclusive pueden ser nacionales panameños con sociedades panameñas. Y con representantes legales panameños. Sí, pero no puedes ir contra ellos en alguna forma cuando tú vas... Pero si el representante legal no es el representante legal, pues. Sí, por supuesto, pero entonces... el representante legal por lo regular es la persona que limpia y que barre. Y eso lo sabemos todos en este país. O sea, las cosas hay que hablarlas claras. Muchas veces los representantes legales y los directivos de estas sociedades no son los propietarios de las promotoras ni de ningún tipo de negocio, porque aquí no tenemos que... Y ahora como en la nueva ley que está en el Ejecutivo, que esperemos que se apruebe apenas comiencen las sesiones, ¿cómo cambia esa figura? Acuérdate que tenemos ya la figura, ya sea de la cuenta bancaria, la fianza de seguro, el fideicomiso para los abonos. Sí. Tenemos la fianza obligatoria de 2 años después de construida, para cuando después que entregues el bien. Y tenemos lo que te mencioné en un momento, de que ya no solamente por ley tú vas a poder ir contra los directivos de la sociedad, sino que vas a poder ir contra el que da el préstamo interino a la promotora. Porque recuerda, cuando tú vas a un banco, tú vas al banco y tú dices, esta sociedad, y te dice el banco, pero esta sociedad nunca ha ejercido el comercio, no tiene ningún real. Sí. Pero por lo regular el dueño del proyecto es el que está atrás de esto y es el que préstamo, es el que da los avales, es el que da todos los bienes que van a dar. Que genera la confianza. Y la que da la garantía. Claro. Entonces, si ya la ley me está diciendo que yo puedo ir contra el que consiguió el préstamo interino, el que dio el aval, entonces yo sí voy a poder perseguir a esta persona. Señor Pedro Milán, tenemos el Twitter arrebatado, me dice el señor director. Así es. Estamos acá en esta cámara. Bien, señor director, vamos con más tweets, ya que este tema pues amerita que le demos oportunidad también a nuestros seguidores. Bien, Juan José nos comenta, estafas inmobiliarias, Panamá, 0 garantías. Aquí en Panamá nadie protege a nivel civil y penal contra esta mafia de estafadores. Juan José, es la opinión de Juan José.
Bien, vamos con esta que nos dice, en Santiago, la barriada Santa Mónica hicieron las casas, pero sin calles. Por favor, ayuda, es intransitable. Es lo que opina Jalas. También vamos con esta opinión, nos dice, permisos de ocupación falsificados. Los bomberos nunca vinieron a inspeccionar. ¿Cómo puede ser posible que estas cosas se den? Dice, ¿y qué decir de los materiales que utilizan? Pésimos, los más baratos del mercado versus precios de la vivienda. De eso quiero hablarle también ahorita. Vamos con este, dice Luis José, son unos abusadores. Claro, si los políticos están metidos en eso. ¿Está la política metida en eso? Son las preguntas que nos hacemos los consumidores, señor Milán, con respecto a estos últimos tweets. Volvemos y te repito, con mucho gusto nosotros podemos colaborar y ayudar en esto, pero tienen que presentar la queja. El de Santiago, yo tengo regionales en todas las provincias, así que diríjase a la regional. El caso de Juan José, fíjate, vuelve y reitera yo, bueno, presenta la queja. El caso de permisos falsificados y demás, esto es un caso de delito penal, hay que ir al Ministerio Público, pero también le damos las guías. El caso de los bomberos que manifiestan, también damos la guía. El caso de los materiales, fíjate, nosotros como Autoridad de Protección al Consumidor no podemos certificar calidad de materiales, eso no está bajo vigencia nuestra, pero sí hay un ordenamiento jurídico. Cuando tú vas a construir, tú pasas por un proceso de ingeniería municipal, pasa por un proceso de bomberos, pasa por un proceso de una gran cantidad de profesionales de la construcción que tienen que velar por este tipo de cosas. O sea que eso tiene su arista ahí que no estoy tan claro, porque yo estoy seguro que ninguna persona que trabaja en ingeniería municipal o en los bomberos va a querer que un edificio de estos se caiga o tenga algún tipo de problema. Entonces yo sí no tengo que ser responsable en esto, no puedo sentarme aquí a decir que nosotros como institución pública, Codeco, podemos verificar o verificamos la calidad de los materiales. Nosotros lo que más estamos haciendo, que es otra de las cosas que se nos olvidaba, es que nosotros podemos verificar los aumentos de materiales en las cláusulas que hay dentro de los contratos. Recuerda que ahora hay una cláusula que habla de que te podrán aumentar hasta un 5%, 3%, dependiendo de lo que siempre lo aumentan. Sí. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que en la actualidad, para que te aumenten eso, tú puedes venir a Codeco y decirle a Codeco, certifícame que este aumento se puede dar, y nosotros pedimos toda la información a la promotora. Si ellos no nos dan la información, nosotros no te certificamos el aumento y no pueden aumentar. Pero ¿qué pasa? Muy pocas personas utilizan la herramienta. Fíjate, los Twitter que te están llegando. Sí. Yo estoy casi convencido que el 90 y pico por ciento, y cuidado que todos, el 100%, ninguno ha ido a la autoridad a presentar su queja. Entonces, es importante que usted ejerza su derecho, pero no solamente a través de Twitter, a través de página web. Venga, presente, que permítanos a nosotros que podamos hacer la investigación. Es más, pruébenos, vamos a hacerlo más fácil. Pues si usted no confía en las entidades públicas, porque muchos te dicen que demoran, que no hacen nada, haga la prueba y después tuitee, en la Codeco no me resolvieron. Haga el ejercicio, que yo reto a que nos hagan ese ejercicio a nosotros. Yo la verdad es que me gusta esa actitud. Claro. Me gusta su actitud, señor Pedro Meilán. Ojalá si fueran todos, ¿no? Vamos a probarlo. Yo de verdad los invito a que vayan a Codeco, presenten la denuncia con el tema de los materiales. Vamos a ver si este es un caso bastante cercano. Si está uno en un PH, en las áreas en común, o sea, no en el apartamento, sino en las áreas en común, de repente, y explotan todos los pisos, salen disparados. Por favor, eso inmediatamente. 2 años de construcción en el edificio. ¿Vicio oculto? Vicio oculto. A Codeco, inmediatamente. Hemos tenido una gran cantidad de esos casos. Y por lo regular, esos casos el promotor tiene que responder. Ahora, ¿cuál era el problema, Luis? El problema estaba en que cuando tú ibas a perseguir esa sociedad anónima que hizo esto, ya había desaparecido. Sí. Eso es parte de los problemas. Por eso es que hay que ser asertivo y rápido en presentar su reclamo. Ese es un caso común de vicio oculto. Usted debe tener una junta directiva del PH, claro, que tiene que ir, porque las áreas comunes pertenecen a todos. Esa junta directiva se da el poder para que nosotros abramos inmediatamente la investigación, citemos a la contraparte y vayamos a un proceso judicial en caso tal de que ellos se nieguen. Porque ¿cuál es el proceso? Si es menor de 2.500, nosotros fallamos como jueces. Pero si es mayor a 2.500 y ellos no quieren conciliar, entonces nosotros ponemos los abogados gratuitos para ir a los tribunales, a excepción de los peritajes que sí tienen que pagarlo. Bueno, entonces podemos casi pensar ya para concluir de que este tema de las estafas inmobiliarias van a ser cosas del pasado. No, o sea, me es difícil contestar algo como esto, pero recuerda siempre que el que no está bien con la ley siempre busca el mecanismo por eso que tenemos que ir cambiando cada cierto tiempo las leyes, porque siempre hay gente que busca el mecanismo. Por lo que sí te puedo decir que vamos a poder disminuir en gran cantidad gente que quiera venir a hacer cosas que no están bien aquí. Y tengo que decirlo porque es verdad. Gran parte del sector inmobiliario, CAPAC, Conviviente y demás, han colaborado y se han dado cuenta de que hay mucha gente que le está haciendo daño al mismo gremio y por eso que hemos podido consensuar este proyecto. Nos vamos a quedar con esa reflexión. El señor Pedro Meilán, director de Acodeco. Concluimos, el proyecto ya está en el Ejecutivo, vamos a esperar qué pasa y haga su denuncia. Preséntese entonces a Acodeco con sus pruebas
y vamos a ver si resolvemos todos estos problemas. Muchísimas gracias, Gracias a señor ti, Pedro. Luis. Gracias a ti. Bien, continuamos.